Muchas bendiciones, amados hermanos. El Eterno Yahweh les bendiga. Le quiero compartir un poco del libro de Ezequiel. Lo voy a hacer en conjunto con el libro de Isaías. Lo voy a estudiar los dos juntos. Le voy a hablar de los primeros 4 capítulos de Ezequiel. Este es un libro que anteriormente lo he analizado capítulo por capítulo, pero quiero verlo desde otra perspectiva. En el primer capítulo, Ezequiel tiene un encuentro con Elohim. Y fíjense que eso es lo que cada uno de nosotros, antes de ir a llevar la palabra, tenemos un encuentro con el Todopoderoso. Y eso pues a través de su Hijo Yeshua. Por medio de Él podemos entrar en ese lugar santísimo. Podemos ver la gloria de Él en nuestra vida. Podemos ver su manifestación, su presencia. Porque esto es lo que nos va a impulsar a recibir la palabra que Él nos va a dar y luego pues a llevarla. Así como pues pasó con todos los profetas, donde Elohim se le mostraba. Ezequiel lo llamó, a Samuel. Fíjense, miren, cada uno de ellos han tenido un encuentro, el mismo Isaías. Entonces Ezequiel, estando en Babilonia, él ve la gloria de Elohim cuando aparecen los 4 seres vivientes. Y dice que había uno que ellos lo llevaban encima, ¿verdad? Una expansión por encima de las cabezas y entonces uno sentado, como la figura de un hombre, semejanza de hombre, sentado sobre él, con apariencia de bronce refulgente, de fuego en derredor. Y bueno, eso es lo primero que él ve. Y dice que esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahweh. Entonces luego dice que cuando él la vio, él se postró sobre su rostro y oyó la voz de uno que le hablaba. Entonces ahí está este encuentro maravilloso y ahora le va a dar un mensaje. Y le dice que se ponga de pie. O sea, ven, que voy a hablar contigo. Y dice que luego me habló y entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. El Espíritu Santo, la presencia, la llenura va a permitir que tú puedas estar escuchando al que tiene que hablar contigo y Elohim te va a hablar. Él te va a hablar para enviarte. Y le dice a Ezequiel que él le enviaba a los hijos de Israel. Le dice que los hijos de Israel son gente muy rebelde, que se han rebelado hasta el día de hoy. Y cuando yo le digo el día de hoy, le hablo del día de hoy que estoy grabando este mensaje, hay una rebeldía tremenda en la casa de Israel. Y este mensaje es para nosotros hoy. Y dice, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Pero tú vas a ir donde ellos y tú le vas a hablar. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Elohim siempre envía profetas, envía mensajeros, envía atalayas, para que lleven el mensaje de arrepentimiento antes de que venga el juicio. Y eso es exactamente lo que Él está haciendo hoy. Está levantando siervos que vayan por el mundo, que hablen a Efraín, a la casa de Israel, que se arrepientan, que el tiempo está corto, que no hay tiempo que perder, que se enfoquen, que busquen, pero son de duro rostro, empedernido corazón. Y el mensaje que se le da a Ezequiel y el mensaje que Él te da a ti hoy es que aunque tú lo hagas, ellos no te van a escuchar, pero ellos tienen que escucharlo porque cuando les lleguen los juicios tienen que saber que alguien les habló. Y esa es la parte que te corresponde a ti y me corresponde a mí. Y entonces Él te dice que no le tenga miedo. No le tenga miedo a lo que ellos te puedan hacer. Aunque tú moras entre zarzas y espinos. Recuerden que en Cantares dice que su esposa, su amada, vive entre espinos y cardos. Ahí, esos que te quieren hacer daño, que te hacen daño también, pero no importa, porque Él es que te guarda. Y a veces esas heridas son necesarias, especialmente cuando tú estás llevando un mensaje que el Padre te dio
Y esas zarzas y espinos están ahí. Y dice, y moras con escorpiones. ¿Y qué hacen los escorpiones? Bueno, hieren, ¿verdad? Las zarzas también y los espinos. Y le dice, ¿sabes qué? A lo que ellos te pueden decir, a las palabras que ellos te digan, no le tengas miedo. Son rebeldes. Entiende, son rebeldes. Por eso dice que Efraín es un novillo rebelde. Novillo indómito. Rebelde significa. Y la palabra rebeldía también es apostasía. Está en apostasía. Pero tú tienes que darle la palabra. Y le dice, no seas rebelde como ellos, sino que escucha la palabra que te doy y ve y habla. Entonces, dice que había un rollo de libro. Ese rollo de libro estaba lleno de endechas, lamentaciones y ayes. ¿Y qué es lo que pasa? Vienen juicios. Entonces el mensaje, que también es un mensaje de esperanza, de restauración, que recibe Ezequiel, y yo lo voy estudiando y se lo voy exponiendo, pero ustedes conocen lo que es Ezequiel capítulo 37, ¿verdad? Las dos casas, esa restauración, ¿verdad? Entonces, también habían ayes, o sea, habían juicios, habían lloros, lamentaciones, y también venía acompañado del mensaje. Entonces le dice, cómete este rollo, o sea, la palabra. Nosotros nos alimentamos de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de él. Entonces, él le da la palabra en su boca y esta palabra viene acompañada de juicios. Y ese es justamente el mensaje que tenemos que llevar. De que no solamente hay una restauración, no solamente que maravilloso Yeshua viene, pero antes de que Él venga, pues hay una serie de ayes que están en las Escrituras, hay lamentaciones y hay endechas. Y de todo esto lo vamos a ir mirando en este libro de Ezequiel. Entonces, Él le dice que vaya, que abra su boca y que coma la palabra, o sea, llénate de la palabra. Cada vez que usted se alimenta de las Escrituras, usted se está comiendo el libro y usted va entendiendo los juicios, lo que se viene, va entendiendo que los tiempos se están cumpliendo, ¿verdad? Porque si usted está leyendo algo y ese que usted está leyendo le trae como la memoria, la noticia de hoy, usted va a decir, verdaderamente estamos cerca del tiempo final. Entonces, el Eterno le va revelando el tiempo de Él para que usted se prepare. Y también le agrega que le da pues visiones, como le dio a Ezequiel, y le muestra y le da sueños, visiones, tal como Él lo profetizó en su palabra. Entonces, luego le dice que vaya a la casa de Israel y que le hable a ellos estas palabras. Y eso es exactamente lo que hacemos hoy. Nuestro mensaje es para la casa de Israel. Todo el mensaje que damos de preparación, de arrepentimiento, juicios, ayes, endechas, lamentaciones, todo lo que se viene, es para la casa de Israel. Pero la casa de Israel es dura, obstinada, no quiere escuchar, sigue sus propios mandamientos, sus rituales, sus propios caminos, doctrinas, tienen sus propias coberturas, se han alejado del Eterno, creen que están en el camino correcto, pero ni siquiera entienden los tiempos y cómo es posible que no entiendan los ayes, las lamentaciones, los juicios que vienen si están en las Escrituras, porque no tienen revelación, porque están en una religión organizada. Entonces, Él le dice, mira, yo te estoy enviando a un pueblo que habla tu mismo lenguaje. Ellos tú le vas a hablar con las palabras, o sea, no es a un pueblo de lengua difícil, porque si te mandara allá a un pueblo difícil de lengua, ellos te escucharían, pero este pueblo al que tú le hablas con el mismo idioma, no te escucharán. Entonces, le dice verso 7, la casa de Israel no te querrá oír. ¿Por qué no me quiere oír a mí? Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Pero le dice a Ezequiel, y te dice a ti y me dice a mí, pero yo te echo más fuerte que ellos. No van a poder contra ti. Tú vas a dar la palabra, aunque se revienten, no importa. No le tengas miedo, son rebeldes. Entonces él le dice, ve y habla con las palabras que yo te doy. Escucha mi palabra y ve. Entonces,
Dice que él luego se levantó, que el espíritu lo tomó, se fue en amargura, se fue indignado, en la indignación de su espíritu, pero la mano de Yahweh estaba fuerte sobre él y se quedó allí. Después que recibió todo esto, dice que se quedó allí atónito 7 días, hasta que al cabo de los 7 días Yahweh viene y le vuelve y le habla y le dice a él que él es un atalaya, un mensajero a la casa de Israel, y que él tiene que escuchar el mensaje y hablarlo, porque si él no le da el mensaje al impío y el impío muere por tú no darle el mensaje, él va a demandar esa sangre de tu mano. Y ese es el mensaje que él nos da a nosotros. Nosotros tenemos un mensaje que darle al impío para que se arrepienta. No es nuestro problema si él escucha o no escucha, no importa. Él tiene que saber que se le mandó el mensaje. Tú lo único que tienes que hacer es dárselo para que se arrepienta, porque si el impío tú lo adviertes y se arrepiente, bueno, pues si él deja su mal camino, ¿verdad? Él será limpio, purificado. Y dice que si el justo se aparte de la justicia, hiciera maldad y él pusiera delante de él morirá, dice el Padre, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y las justicias que él había hecho no vendrán en memoria, y que la sangre sería demandada de nuestra mano. Entonces, por ejemplo, si usted ve que un pastor, un líder, un amigo, un hermano está caminando por un mal camino y tú te callas y no le dices nada, él va a demandarte a ti eso, porque él te puso a ti como atalaya. Él te ha puesto a ti y a mí. Si nosotros no hablamos, eso va a caer sobre nosotros. Entonces, tenemos que hacer lo que Él nos dijo que hagamos. No podemos recibir este mensaje y quedarnos callados. Entiende, tienes que ser un atalaya de la verdad, de la palabra. Tienes que hablar. No digas, yo no sé hablar. Recuerde Moisés, yo no sé hablar. O el mismo Jeremías, es que soy muy niño. No, tú vas y hablas. Escuchen o no te escuchen. Tienes que ser obediente. Tienes que hablar. Conozco muchos que no hablan. Están callados, tienen miedo. No le tengan miedo a sus palabras. No importa que te bloqueen, no importa que te insulten. Tú ve y habla, porque ellos tienen que recibir el mensaje. Envíaselo, no importa. Mándale una nota, mándaselo, enfréntate, díselo. Entonces, tienes que amonestarles con la verdad. Decirle que están desviados de la verdad, que están en mal camino. Tienes que decírselo, aunque te digan, ¿y tú? ¿Qué te crees? ¿Que tú eres el que está en buen camino? Buena. Si el Padre puso realmente esa palabra en tu boca, y tú sabes que es verdad que la puso, y tú te quedas callado, entonces Él va a demandarte a ti. Vas a tener que darle cuenta. Eso es lo que está diciendo. Y ese mensaje es para hoy, para mí y para ti. Luego dice que en el verso 22 del capítulo 3, dice que le dijo que se levantara, que saliera al campo para hablar con él. Fíjense que Yahweh te llama y te habla y te dice. Y dice que fue y que se postró sobre su rostro y que entró espíritu en él. Le afirmó sobre sus pies y le dijo, entra, enciérrate en tu casa. Y le dijo, ellos pondrán cuerdas, te ligarán y no vas a salir entre ellos. Y tú no serás varón que reprende, porque yo haré que tu lengua se pegue a tu paladar y estarás mudo. Pero cuando yo te hable y te diga que digas algo, ve y diles. Y que el que oyera, que escuche, y el que no quiera oír, que no oiga nada, porque son rebeldes. Entonces, de ese tema le había hablado anteriormente, de que muchas veces el Padre permite nuestro silencio, porque ellos mismos te han puesto cuerdas y ligaduras para que tú no hables. O sea, ellos mismos como que te echan a un lado. El Padre permite ese silencio, pero luego Él te impulsa a hablar. Y cuando Él te impulsa a hablar, tienes que abrir tu boca y hablar lo que Él te dijo. El que oye, oiga. Y el que no quiere oír, que no oiga nada. Rebelde, duros de corazón. Amén. Entonces, bueno, esos son los primeros 3 capítulos. Ya luego voy a seguir estudiando, porque aquí pues el Eterno usa a Ezequiel poniéndolo como ejemplo de situaciones
Pero lo importante que entendieran es que primero usted tiene un encuentro con el Todopoderoso, luego Él pone la palabra en tu boca y luego Él te llama como un atalaya para ir a una casa rebelde que no quiere escuchar, pero que es necesario que tú hables y que tú amonestes al que usted ve que anda alejado de la Torá, de la verdad, y usted le diga la verdad, aunque lo echen a un lado, no importa. Tienes que hacerlo porque Elohim va a demandar eso de ti. Todos estamos llamados a llevar el mensaje, todos. Mujeres, jóvenes, niños, niñas. La Escritura dice que Él daría sueños y visiones. Sus siervos y sus siervas profetizarán su palabra. Amén. El Eterno les bendiga. Shalom.